Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Bueno, para comentar lo que ocurrió ayer y lo que seguirá ocurriendo con este tema, porque no hay que mirarlo como un tema que se cierra, sino simplemente como un capítulo, vamos a saludar a esta hora de la mañana y le queremos agradecer al diputado de Acción Humanista, por lo tanto del oficialismo por la región metropolitana, Tomás Hirsch. Diputado, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, bueno, antes de entrar al tema concreto de lo que pasó ayer, diputado, nos preocupa, y lo queríamos compartir con usted para saber cuál es su comentario, ver en las alocuciones en la Cámara una falta de consistencia doctrinaria, y yo no me atrevería a decir que este es un problema exclusivo de un sector o del otro, ¿no? Hay una suerte de enredo a propósito de una discusión muy puntual respecto a qué sistema de valores se adhiere, ¿no? O a qué modelo de organización de la sociedad se adhiere. ¿Qué podría decir usted sobre el punto? Bueno, yo no quiero aparecer aquí calificando o descalificando a mis colegas, pero lamentablemente tengo que coincidir contigo. Yo creo que la discusión en torno a este tema y también a otros temas se ha banalizado completamente. Mira, te voy a dar un ejemplo totalmente diferente. Hace algunos días se estuvo discutiendo en 3 sesiones un tema referido a lo que se llama los derechos de las personas menstruantes, que tiene que ver con entregarle todos los elementos a la gente que no tiene los recursos, ¿no es cierto?, frente a este ciclo normal en sus vidas. Bueno, la discusión estuvo centrada 3 días en si se le debía poner en el proyecto de ley la palabra personas, que a la derecha le molestaba muchísimo, y quería poner mujeres. Y en vez de ir al fondo del asunto, que son los derechos sociales que le corresponde a un sector de la ciudadanía, toda la discusión estaba en la palabra personas o mujeres. Bueno, ayer es lo mismo y en cada proyecto lamentablemente es lo mismo. Hay una discusión trivializada, banalizada, de una liviandad impresionante en vez de ir al fondo del asunto. Para mí al menos, el fondo del asunto en la discusión que hemos tenido ayer tiene que ver con el modelo económico y con la falta de un sistema de previsión social en nuestro país y por lo tanto la necesidad de terminar con la AFP, o bien en el otro sector podrían argumentar a partir de los beneficios que significa este sistema, ¿no es cierto?, si es que ellos creen que lo tiene. Sin embargo, no estaba ahí puesta la discusión, y a mí me parece que eso es lamentable. Al final es un tironeo de quién está apoyando más a un gobierno, quién hizo una cosa antes, quién hizo la otra, y bueno, en eso nos pasamos 8 horas, y yo creo que está pendiente, por lo tanto, la discusión más relevante, y creo que una de las más importantes en nuestro país, qué modelo económico hemos tenido durante todos estos años, cuáles han sido los efectos de ese modelo en el país y en las familias y en las trabajadoras y trabajadores, y qué modelo queremos darnos a futuro más allá de lo que esté pasando en la convención, como Congreso, como Parlamento. Creo que deberíamos nosotros entrar al fondo de este tema. Sí, ¿cómo evalúa el desempeño del gobierno en esta vuelta, diputado? Porque obviamente uno podría jugar por los resultados y decir, cumplió su propósito. Pero también desde acá uno podría ver un pero con el hecho de que haya cedido a la exigencia de la UDI de presentar un proyecto de ley que al final, diputado, es más que un proyecto de ley, es una toma de posición doctrinaria respecto a que los fondos son inexpropiables. Bueno, uno solo puede expropiar lo que le pertenece a alguien, ¿no? Entonces volvemos a la idea de la capitalización individual. Claro, es que desde ese punto de vista, cuando dice cumplió su propósito, yo creo que acá no hubieron ganadores. Habían posiciones, algunos votamos de una manera, otros votaron de otra manera, pero en definitiva los perdedores en uno u otro resultado siguen y seguirían siendo los y las trabajadoras y los pensionados en nuestro país, porque en definitiva, si se hubieran aprobado los retiros, bueno, te hubieras encontrado con una ayuda, ¿no es cierto?, parcial, temporal, limitada, que le hubiera llegado como para apagar un poco los incendios que viven las familias. Si no se aprueban, bueno, se mantienen ahí esos ahorros, pero la gente tiene que buscar otros mecanismos como para resolver sus temas. Un proyecto, el de los parlamentarios, creo que generaba un problema mucho más grande que el que resolvía, por lo menos mirado a mediano o largo plazo, que es una mirada que hoy día no se tiene cuando se actúa de un modo básicamente mirando a si esto va a significar más apoyo popular o menos apoyo popular en las redes.
El otro proyecto creo que impedía un poco la inflación, pero no va al fondo del asunto. Entonces es difícil, o no me gusta aquí hablar de ganó un sector. Insisto, pierden en uno y otro caso, trabajadores y pensionados, hasta que no resolvamos el tema. Y el gobierno, desde ese punto de vista, creo que le pasó lo mismo que al resto, digamos, verse entrampado en una situación de la que no se va a salir hasta que no se resuelva este nudo gordiano que tiene el país, lamentablemente, desde hace tanto tiempo. Sí, lo que desde acá no trivializamos para nada es que en Chile la vida es precaria, y que incluso, diputados, los quintiles o los deciles que no son los más pobres viven a sobresaltos, es evidente. Entonces, obviamente, frente a esa experiencia cotidiana, vital diría yo, la idea de una inyección fresca de dinero aparece como una idea muy atractiva, ¿no? Pero bueno, siendo eso completamente cierto, aparecen en el debate parlamentario discursos según los cuales hay que retirar no más, y que quienes quieren matizar la discusión o quienes ponen argumentos en otro sentido serán una suerte de vendidos o de enemigos del pueblo. ¿Cómo propiciar? Yo sé que esto no depende de usted, pero más en el ámbito de la conversación y de la reflexión, ¿no? ¿Cómo propiciar que se pueda avanzar hacia un debate más complejo sobre este tema? Mira, es que pensando que por lo menos la Radio Universidad de Chile es un espacio justamente para la reflexión, es por eso que vuelvo un poco al tema. La reflexión fundamental para mí es respecto a la precariedad en que viven hoy día millones, una inmensa mayoría de las familias chilenas. Y si no damos respuesta estructural a ese problema, con una mejor distribución del ingreso, con un sistema tributario que permita realmente contar con recursos, ¿no es cierto?, para ir en favor de la familia, con una recuperación de los recursos naturales que le pertenecen a todos los chilenos y chilenas, con una descentralización real que permita que en las regiones se pueda contar con los recursos que les pertenecen, con una priorización en la salud y la educación como derechos humanos fundamentales que hoy día no están debidamente garantizados. Cuando hay una enfermedad compleja sabemos que cualquier familia pasa inmediatamente a una situación de pobreza donde tiene que virtualmente hipotecar todo lo poco y nada que tiene. Entonces, insisto, creo que el tema de fondo, que es el que en definitiva no se toca, y siempre estamos con soluciones parciales. Se han validado los retiros, yo diría básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque hay un descrédito total en la AFP, que lo comparto. Algunos llevamos luchando para terminar con la AFP desde hace 30 o 40 años, de la época de la dictadura. Y hemos creído siempre que no es un sistema de previsión social, sino que es un diseño generado para entregarle recursos a bajo costo a los grandes grupos económicos, cosa que es la que efectivamente ha sucedido. Entonces, bueno, algunos quieren sacar su plata porque simplemente no le creen a la AFP, o no algunos, muchos. Otros, en la lógica individual, ¿no es cierto?, lo quieren sacar porque defienden a rajatabla el que esos recursos les pertenecen, son individuales, y no entienden que el sistema de previsión social en cualquier lugar del mundo se hace sobre la base de lo colectivo, de lo común. Aquí la palabra solidaridad es casi una mala palabra, un garabato. No, como solidaridad, eso es entregar mis plata, de ninguna manera. Eso significa entender que mi felicidad, la de mi familia, mi bienestar depende también del tuyo, depende también del que como comunidad alcancemos. Bueno, eso aquí está perdido. Acá está cortado ese vínculo esencial entre el individuo y la comunidad. Eso se ve expresado en forma brutal en este tema de la inexpropiabilidad, en este tema de que la plata es mía y me pertenece. No hay ninguna comprensión de la necesidad de una estructura con solidaridad intergeneracional, intrageneracional, con un rol activo del Estado, con un aporte del mundo empresarial. Todo eso está perdido en este tema de si vamos a poder sacar 35 UF, 70 UF o 100 UF o hasta 150. Creo que el debate está en una situación muy puntual, fruto de la falta de debate y discusión al tema de fondo, insisto, que es el modelo respecto de la seguridad social y de la economía del país.
Sí. Estamos conversando con el diputado Tomás Hirsch. Bueno, de su respuesta anterior probablemente se podrá deducir la respuesta a la pregunta siguiente, diputado, pero lo queremos escuchar a usted y con toda la claridad que le resulte posible. Frente a ese diagnóstico, ¿qué debería hacer el gobierno entonces, de aquí en adelante? ¿Perdón? Frente a este diagnóstico que usted hace, ¿qué debería hacer el gobierno entonces de aquí en adelante? Yo creo que debería rápidamente avanzar en la presentación de un proyecto de ley muy completo que termine con las AFP y genere un sistema de seguridad social bien estructurado. Y yo creo que para eso hay una voluntad real, al menos de toda la coalición que apoyamos al gobierno. Está claro, fruto de lo de ayer, que acá hay mucha fragmentación, mucha división. Es un proceso que tiene que hacer el gobierno con mucha participación social. Nosotros lo hemos conversado antes de la votación de ayer, en los últimos fines de semana, largamente con el gobierno, con el ministro Jackson, con el ministro Mario Marcel, con la ministra Janet Jara y otros, respecto de que debe adelantar la reforma al sistema previsional, pero que no puede ser un retoque, una manito de gato al modelo que existe actualmente, sino que tiene que ser la creación real, verdadera, estructurada de un sistema de previsión social que le garantice pensiones adecuadas. Y esto debe estar acompañado también, con urgencia, de medidas de modificación estructurales al modelo actualmente vigente. Ya, eso es apuntar al corazón del modelo, diputado. O sea, Bueno, está bien. las resistencias van a ser extraordinarias. Aquí hemos dado No, sí, cuenta muy y además detalladamente no de sé cómo si lo las van a AFP hacer. sostienen la inversión de los grupos, de los grandes grupos económicos, que son los que auspician la mayoría de los grandes medios de comunicación, y así sucesivamente. O sea, lo que usted le está pidiendo al gobierno no se va a traducir en un escenario muy fácil. Yo diría opuestamente el contrario. Bueno, no sé si van a hacer lo que te estoy diciendo, Ya, la verdad. Tú me preguntas qué es sí. lo que yo creo y eso es lo que creo. Si yo pienso históricamente, no es que nos ha ido demasiado bien con las propuestas que hemos hecho respecto de estos temas, Ujú. pero necesariamente acá hay que ir en esa dirección. Ahora, efectivamente el gobierno puede hacerlo, puede no hacerlo, la oposición puede impedirlo, se pueden entrampar en una cuestión por goteo, pueden empezar los lobbies de siempre a operar, ¿no es cierto?, de los grupos económicos, de las mismas AFP, del sistema financiero, en fin. Pero si me preguntas qué es lo que creo que habría que hacer y por dónde habría que avanzar, necesariamente es por ahí, y todo lo demás va a ser siempre respuestas puntuales y parciales. Sí. Diputado, bueno, algo una vertiente diría yo que es paralela a este río mayor que hemos tratado hasta ahora, pero que formó parte de la discusión de ayer, era la relación entre el gobierno y sus parlamentarios, ¿no? Ayer en el panel de análisis acá hablábamos de que se iba a someter a prueba esta idea que todavía no logramos ver de qué manera cuaja de un gobierno con dos coaliciones, que es una idea, insistimos, inédita, yo diría, no solamente en la historia post-dictadura, sino diría en la historia republicana completa. Y hubo recriminaciones duras ayer entre parlamentarios de ambas coaliciones que pertenecen al mismo gobierno. ¿Qué podría decir sobre el funcionamiento de este modelo? Que, si usted no está de acuerdo conmigo, obviamente de eso se trata, pero lo puede decir con toda claridad, que hasta el momento parece ser más bien una idea que una realidad concretada. Sí, efectivamente estamos ante una situación bastante inédita que es la de un gobierno apoyado, sostenido por dos coaliciones, y dos coaliciones que son muy diferentes, que tienen un ethos diferente, tienen una historia diferente, dos coaliciones que han competido electoralmente hace solo pocos meses, cada uno buscando instalar a sus propios candidatos y candidatas en los distintos cargos de elección popular. Fruto del resultado que hubo, fruto de la baja representación de la coalición de gobierno en el Parlamento, bueno, el presidente fue buscando, ¿no es cierto?, la construcción de una coalición más amplia Ujú. para tener los respaldos, los apoyos necesarios para poder avanzar con el programa de gobierno. Es una situación compleja, hay que reconocerlo, ¿no? Cuando tú tienes mayoría de tu coalición en el Congreso, evidentemente puedes avanzar de una manera distinta. Eso no fue el caso. Apruebo Dignidad llegó a la Cámara de Diputados con 38 diputados de 155, no alcanza. Por más que tengas buenas ideas, por más que estés resuelto a hacer transformaciones, bueno, sabemos lo que significa una oposición
que en este caso podría haber sido de más de 120 diputadas y diputados. Ujú. De ahí viene esa construcción, pero es una construcción muy nueva, que no tiene historia, no tiene raíz, no tiene todavía un pegamento real en torno al programa, sino que es de muy nueva data. Y eso efectivamente no ha sido fácil, eso hay que reconocerlo, eso no ha sido fácil. No basta con repartir cargos, no basta con decir, bueno, muy bien, equilibremos la balanza, ¿no es cierto?, con tantos cargos para cada uno y de ese modo estamos todos contentos. La misma experiencia va demostrando que eso no es así. No fue fácil el proceso frente a esta votación para llegar a construir, ¿no es cierto?, acuerdo, y de hecho no se logró finalmente que todas y todos los diputados de las dos coaliciones apoyaran con claridad al gobierno y rechazaran el otro proyecto. Ujú. Hubieron descuelgues más grandes o más chicos, yo diría en todas o casi, yo creo que en todas las bancadas. Y además recriminaciones, como tú dices, mutuas, y situaciones en las que después hubo que pedir perdón o cosas por el estilo, exabrupto, en fin. Ujú. Entonces, eso nos habla de la necesidad de profundizar esta relación y que no sea solo una relación basada en los cargos, sino que en la convicción de un programa. Para mí, por lo menos, y para nosotros en el comité en que participamos de la Provincia, estamos convencidos que en la medida que pongamos por delante el programa, que lo prioricemos y que el gobierno también se relacione con ambas coaliciones desde esa mirada, esto puede, por supuesto, ir procesando bien. Llevamos un mes y medio, no ha sido un mes y medio fácil, también han habido una serie de errores en distintos ámbitos, pero creo que poniendo el foco en el programa, en lo que significa el programa, el gobierno tiene en los próximos días una reunión amplia de gabinete. Parte de lo que se va a ver en esa reunión tiene que ver justamente con el trabajo con la y las coaliciones, y yo espero que eso vaya ayudando a despejar el camino hacia adelante. Sí, ¿cómo debería gestionar bueno, de alguna manera ya lo contestó, pero para ahondar en el tema, ¿cómo debería el gobierno gestionar esta idea que usted plantea de que en realidad es una ¿Cómo ir a coalición nueva? gestionar, Sí, perdón? déjeme decir muy breve, diputado, que alguien me contó una vez y me convenció tanto que yo diría que no me contó, sino que me enseñó que una coalición no existe cuando dos cúpulas lo decretan, sino cuando dos militantes sienten que pertenecen a lo mismo, aunque sean de distintos partidos, ¿no? Y que eso se construye caminando y que para caminar se requiere tiempo. Es decir, esto no es como el café instantáneo, ¿no? Bueno, si es que eso fuera cierto, ¿no? ¿Cómo debería el gobierno gestionar esta idea que está recién, yo diría, aterrizando desde el papel a la realidad? Con mucho diálogo, Ujú. con mucha apertura, con mucha paciencia, pero avanzando con decisión, escuchando a los distintos sectores, no solo a los sectores políticos de ambas coaliciones, sino que sobre todo al mundo social. A mí no me cabe duda que para avanzar en las transformaciones que están planteadas en el gobierno es fundamental la participación social, es fundamental que se mantenga la movilización ciudadana. Es desde ahí de donde se producen los cambios. Desde mi mirada, al menos humanista, los cambios no se producen de arriba hacia abajo, desde las cúpulas hacia abajo. Se producen por un conjunto de un pueblo que se activa, que se moviliza. Lo vimos acá en Chile mismo, con todo lo que significó el estallido social de octubre del 2019. Es a partir de ahí, aunque no comienza ahí evidentemente, hay todo un proceso histórico anterior, pero a partir de ahí que se empiezan a acelerar al menos ciertas posibilidades de cambio. Y creo que es muy importante que el gobierno entienda eso y desde ese punto de vista no encapsularse, estar en una vinculación permanente, insisto, no solo con las coaliciones, sino que sobre todo con el mundo social, con las organizaciones de mujeres, de trabajadores, de estudiantes, de los gremios, en fin, del mundo sindical. Creo que de ahí debe nutrirse el gobierno también para ir encontrando las respuestas en el modo de relación, que es la construcción del proyecto. Bueno, hemos tenido la posibilidad de conversar esta mañana y le agradecemos, como tantas otras veces, por su gentileza al diputado de Acción Humanista por la región metropolitana, Tomás Hirche. Diputado, muchas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muy buenos días. Ahí estaba Tomás Hirche dando su apreciación sobre lo que pasó ayer, tanto en lo que tiene que ver con el tema que aparentemente nos convoca, que es el de la previsión social, como el del funcionamiento de esta doble coalición o estas dos coaliciones lideradas por un solo gobierno. Y por supuesto, a partir de lo que ocurrió ayer, hay muchas proyecciones que hacer. Las hacíamos con el diputado Hirsch, pero las vamos a seguir haciendo a la vuelta de la pausa con nuestro panel de análisis político. Así es que vamos y volvemos.